asistencia a un culto. Tenemos posibilidad de profundizar. No entregamos algunos apuntes. Hemos tenido este y el anterior, hemos entregado algunos apuntes que al final se los vamos a hacer llegar para que usted se lleve el tema. Me aprovecho de que mi hija en el trabajo donde ella está, le dejan sacar fotocopia cuanto ella quiera. Entonces por eso me aprovecho. Amén. No es que sea un aprovechado, solamente que me aprovecho de la nobleza. Y porque la intención nuestra es que usted tenga, ojalá los temas, usted los pueda tener en su casa, masticarlo, volver a pensar en ellos. Y por qué no, hermanos, no es malo, ¿verdad? Decir, ¿y será tan así? Y comenzar a que nazca en usted un espíritu de investigar la palabra, algo que a usted lo lleve. Vea usted que en el libro de Proverbios, por ahí en el capítulo 25 de Proverbios, no va a estar centrada ahí la escritura, pero en Proverbios 25, me parece que en el versículo 3, dice que, hermanos, Dios crea cosas para ser investigadas. Dios crea cosas y el rey tiene que investigarlas. O sea, lo que te está diciendo que hay cosas que Dios crea, pero que no son para que usted se quede solo diciendo ¿y qué significará eso? Sino es para que usted la investigue. Amén. Si no nace en usted un deseo de saber más, usted se va a quedar con lo que usted ya ha aprendido. Y muchas veces lo que hemos aprendido hasta el día de hoy es muy básico. Por esa razón, nuestras herramientas para luchar en contra del mundo espiritual no son tan efectivas como deberían ser, porque nuestro conocimiento no es tan avanzado, no es tan profundo. Y muchas veces, como ya anterior lo hemos dicho, queramos o no, somos personas que hemos sido adoctrinados, puede ser la palabra, ¿verdad?, con un pensamiento muy religioso. Entonces todo lo vemos basado en una actitud religiosa. ¿Amén? Entonces quiero invitarles hoy a que podamos introducirnos la Escritura en este tema que hemos preparado para hoy, llamado Pensamientos que crean realidades, las batallas invisibles entre emoción y fe. Y bueno, ahí sentadito donde está, vamos a orar un segundito, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinarnos ante Dios, ahí reverencia dentro del corazón. Y le decimos a Dios, Padre, gracias te damos, porque tu palabra lo dice, donde hubieran 2 o 3 que se congregaran en tu nombre, en medio de ellos estaría usted. Y estoy seguro que hoy estás acá. Señor, no solo porque lo sienta mi ser, sino porque tú eres fiel en tu palabra. Tu palabra dice que estarías con nosotros hasta el fin de los siglos. Y eso no va a cambiar, eso es una realidad. Y tu palabra igual dice que estarás con nosotros, aunque hubieran 2 o 3. Y hoy hay mucho más que eso, por lo cual, Señor, creo firmemente que hoy estás acá. Abre nuestras mentes para comprender tu palabra y permítenos, Padre eterno, remover de nuestra mente todo pensamiento religioso que no permite el crecer, el avanzar en tus caminos. Y llénanos de, Padre, un vino nuevo, una palabra nueva, una palabra refrescante que nos impulse a ir más allá de lo que hemos llegado hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Proverbios 23:7 dice la palabra de Dios. Ya entramos hoy al tema. Proverbios 23:7 dice, por cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué significa esto? Significa que usted es el resultado de lo que usted piensa. Amén. Todo lo que está en su mente se nota en usted, se ve en usted. Usted no necesita que alguien le dé a usted una hoja diciendo cómo es usted. Basta con que nos sentemos, conversemos, permítame observarlo por algún momento y voy a saber quién es usted, cómo es usted, cuáles son sus valores, qué es lo que usted piensa.
solamente basado en lo que usted conversa, cómo usted es, cómo se relaciona con otras personas. Entonces nuestros pensamientos, por lo general, hermanos, hablan mucho con respecto a quiénes somos en nuestra vida. Por esa razón, le he llamado a esta conferencia, hermanos, la batalla invisible entre la emoción y la fe, porque nuestros estados emocionales influyen, queramos o no, en nuestra forma de pensar. Y ahí es donde tenemos el grave conflicto dentro de nosotros como personas. No solo somos personas pensantes, somos seres emocionales. Y nuestras emociones en ocasiones han estado jugándonos un papel muy negativo porque ellas han estado invadiendo nuestra forma de pensar, haciéndonos creer cosas que en ocasiones ni siquiera existen. Por ejemplo, los pensamientos, ¿verdad? Como los estados de pánico. ¿Ha usted sufrido tal vez alguna vez alguna crisis de pánico? Bueno, yo creo que más de alguno ha tenido esa experiencia. Parece que nos vamos a morir, ¿verdad? Nos aflige el corazón, comenzamos a sentir palpitar el corazón muy rápido, empezamos a transpirar, a sudar, se nos mojan las manos y pensamos, ay, me voy a morir. Y la verdad es que no nos pasa nada. Solamente era un estado de nuestras emociones invadiendo nuestros pensamientos, haciéndonos creer que algo nos iba a suceder cuando la verdad no nos sucedió nada. Entonces, tengo acá una pequeña nota. El ser humano no solo vive en un mundo físico, vive en un mundo espiritual, vive en un mundo invisible, donde lo que piensas, lo que sientes y lo que crees tiene un impacto directo sobre la realidad que experimentas. En este terreno silencioso e invisible, ocurren las batallas más intensas. Esas batallas poderosas, esas que muchas veces no las ves, pero se libran aquí, en tu mente. Acá donde muchas veces, las situaciones que hemos vivido en el pasado controlan nuestra mente, haciéndonos creer que nunca lograremos nada, que seremos siempre pobres, que nunca tendremos felicidad porque tal vez tuvimos una experiencia negativa o venimos donde nuestros padres vivieron momentos difíciles, complicados, y esas emociones pasaron a nosotros, esas invaden nuestra mente y hoy en día están tomando decisiones por nosotros, marcando nuestro futuro. Y por eso es tan importante que usted logre entenderla. Amén. Entonces, en este terreno silencioso, aquí, en tu mente, ocurren una de las batallas más intensas de la vida. La lucha entre nuestra naturaleza caída, el pecado que mora en nosotros, nuestra iniquidad, como le llama la Escritura, o hermanos, el mal que vive en el ser humano, contra una mente renovada a través del Espíritu. Entonces tenemos una gran guerra espiritual dentro de nosotros. Esta guerra espiritual es, hermanos, contra mi naturaleza, que vive en mí, que está en usted y que está en todos los seres humanos, que es una naturaleza que tiene una tendencia siempre a lo malo, siempre a lo negativo, siempre a lo extremo, siempre contra una mente que se ha ido renovando en el Espíritu todos los días, constantemente, porque el Espíritu Santo no trabaja, no deja de invadir tus pensamientos para lograr hacer cambios que la Escritura lo pide. Y la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, ¿dónde está la gran batalla espiritual? Es por el control de tu mente. Amén. Mi naturaleza, la iniquidad, como le llama la Escritura, hermanos, intenta tomar el control de mi mente y lo hace a través de tratar de conquistar mis emociones. Y todos los días el Espíritu Santo intenta, hermanos, atraer la atención de mis pensamientos hacia este lado del bien, puedo decir, ¿verdad?, para lograr que se produzca el cambio de pensamientos en nuestras vidas.
Porque si cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Si tu forma de pensar sigue siendo como hasta el día de hoy, no producirán cambios dentro de ti, por mucho que te esfuerces. Porque los cambios se producen primero cuando mi forma de pensar cambia. Amén. Si mi forma de pensar cambia, entonces, hermanos amados, toda mi conducta va a comenzar a cambiar. ¿Por qué razón? Porque me doy cuenta que hay cosas en mi vida que la verdad Dios prohíbe, y llega luz a mi mente y logro discernir que esto no está correcto, que esto no es, ¿verdad?, lo que el Señor quiere para mí. Y cuando esa luz llega a mi vida, yo puedo tomar decisiones, puedo decir no a ese tipo de inclinación. Pero mientras mi mente no sea invadida a través de la luz de la palabra, mientras mi mente no sufra una invasión poderosa del Espíritu Santo, hermanos, va a seguir siendo conquistada por la iniquidad que mora en cada uno de nosotros. Y esta iniquidad tiene en particular algo muy que necesito que usted lo entienda. Ella lo que hace es trabajar en nuestras emociones. Y no es directamente, no es que mi iniquidad trate de convencerme y mi espíritu trata de convencerme. La iniquidad, el pecado que mora en mí, lo primero que hace es invadir mis emociones. Una vez que mis emociones están invadidas, las emociones son las que intentan cambiar mis pensamientos. Vea usted lo siguiente. Si usted en este minuto, bueno, acá en Chile no hay serpientes, ¿verdad? No, acá no hay serpientes. Pero bueno, sígame usted, ¿verdad?, el juego con el tema. Hagamos un juego de imaginación. Vamos a imaginar que aquí pasa una serpiente. Usted primero, ante todo, lo que sucede en usted es que se activa su emoción. Cuando usted llega a su casa y ve una ventana abierta o la puerta abierta, lo primero que se activa en usted son sus emociones. Usted dice, ¡ay! Lo primero que hace es asustarse. Y después de eso, usted dice, tal vez me entraron a robar. Cuando ve una serpiente, usted lo primero que hace es asustarse, arrancar. Después piensa si esa serpiente es venenosa o si tal vez es solamente una serpiente más, como las que muchas veces hay en otros países. Entonces nuestras emociones trabajan muy fuertemente en nuestros pensamientos. Y ellas son las que producen los cambios dentro de nosotros, y muchas veces estas emociones son usadas por mi carne con la única finalidad de encarcelar mi mente y que mi mente actúe de acuerdo a estas emociones que hoy día las vamos a descubrir. Usted hoy día se va a ir a su casa descubriendo que hay emociones, hermanos, que están conquistadas en usted, y esas emociones han conquistado sus pensamientos. Por eso, muchas ocasiones nosotros sufrimos derrotas constantemente en nuestra vida porque nuestras emociones ya conquistaron nuestros pensamientos. Amén. Voy a primero hablar el primer ciclo, cuando la carne gobierna. Así se llama el primer ciclo. Cuando la carne gobierna, cuando gobierna la naturaleza humana. Cuando nuestras emociones están dominadas por la concupiscencia o la iniquidad. Vaya conmigo a Salmo 119, al verso 133, por favor. Cuando nuestras emociones están dominadas por la concupiscencia o la iniquidad, ¿qué es la iniquidad? ¿Qué es la concupiscencia? Es el pecado que mora en usted. Eso está en usted. Va a acompañarlo toda su vida. Cuando usted esté, ¿verdad?, a punto de morir, la iniquidad todavía continuará ahí. Salmo 119, verso 133. Amén. Ahí dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. O sea, la iniquidad lo que hace es eso, tomar control. El pecado que mora en nosotros lo que hace es intentar dominarnos. Por esa razón, vemos cristianos que intentan una vez, otra vez y otra vez, y no abandonan el pecado,
porque la iniquidad que mora en ellos tiene conquistada su mente. Entonces, para poder luchar en contra de este ser maligno llamado iniquidad, debemos saber cómo trabaja, cómo se mueve en nosotros, cómo actúa en el ser humano, en todos los seres humanos. Amén. Amén. Esa inclinación innata hacia el mal que habita en nuestra naturaleza caída, la mente queda atrapada en una cárcel de pensamientos oscuros. Aquí es donde entran las emociones. Cuando mi iniquidad intenta tomar control de mi mente, lo primero que hace es traer estos pensamientos oscuros como emociones, como miedo, tristeza, celo, envidia, rabia y falta de perdón y otros. Estas no son solo pensamientos, sino son emociones que conquistan nuestra mente. Para poder sentir rabia necesito sentir la emoción de la rabia. Cuando siento miedo, mis emociones conquistan mi mente y mi mente me hace creer que algo me va a suceder. Entonces me aterrorizo ante la posibilidad de que algo me va a suceder. Eso es cuando mis emociones conquistan nuestra mente. Y la carne, especialmente mi naturaleza, lo que hace es, hermanos, manipular las emociones que están en todos ustedes. En todos ustedes. Vea usted, cuando usted sale de su casa, usted deja todo cerrado porque usted tiene miedo que le entren a robar. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Bueno, yo lo hago así, cierro todo, ¿verdad? No le dejo la ventana abierta. Gloria a Dios. Suelto hasta los perros. ¿Verdad? Entonces, si tú te das cuenta, tus miedos, tus emociones te hacen actuar de una forma. Te hacen moverte de una manera que a lo mejor nunca has querido que eso suceda. Por esa razón, debes entender lo siguiente. Si estas emociones como miedo, tristeza, celo, envidia, rabia, falta de perdón, son algunos de los frutos de esta raíz de pecado. Son algunas de estas cosas que están en nuestro cuerpo y que viven con nosotros continuamente. Estas emociones no son neutrales. Estas emociones tienen el poder de secuestrar nuestros pensamientos y moldear nuestra fe hacia lo equivocado. Si aquí está el problema. Tal vez usted dice, ¿a dónde va el pastor? Pero vamos a esto. Cuando mis emociones conquistan mis pensamientos, ¿ve usted cómo sucede esto? Y esto es lo que le está sucediendo a muchos cristianos, fieles personas que alaban a Dios, fieles hombres de Dios, que con mucha sinceridad buscan al Señor, pero están viendo cómo suceden cosas negativas en sus vidas, en su trabajo, en su familia, y no lo entienden. Lo que sucede es lo siguiente: cuando mis emociones toman el control, primero, mi iniquidad afecta mis emociones conquistan mis pensamientos. Mis pensamientos lo que hacen es comenzar a crear o creer en lo que mis emociones están diciendo. Por ejemplo, si yo, ¿verdad?, salgo a un lugar y veo un grupo de personas en una esquina y mis emociones lo primero que hacen es hacer sentirme miedo porque me siento inseguro de pasar por ahí. ¿Amén? Lo que hago es cortar el camino, paso por otro lado. Tal vez me quedaba más cerca pasar por aquí porque mi casa que aquí a la vuelta de la esquina. Pero yo preferí dar una vuelta más larga para poder evitar pasar por donde hay estas personas que estaban ahí. Eso es lo que hacen mis emociones. Mis emociones lo que hacen es sobredimensionar lo que todavía no acontece. Amén. Sobredimensiona cosas que todavía no han acontecido. Lo que logró mis emociones al conquistar mis pensamientos es hacerme creer que algo me podía pasar en la esquina. Cuando doy vuelta la manzana, me doy cuenta que no era nadie peligroso, eran mis vecinos que estaban conversando. Cuando llegué me saludaron, hola vecino. Pero el temor, la emoción del miedo conquistó mis pensamientos. Mis pensamientos comenzaron a crear en mi mente
hermanos, una realidad inexistente. Nunca tuve problema, nunca estuve en riesgo, nunca hubo un peligro. Simplemente mis emociones, al conquistar mi mente, me hicieron creer que estaba en un riesgo. Eso es el problema que sucede cuando mi iniquidad conquista mis emociones y mis emociones, influenciadas por mi iniquidad, conquistan mis pensamientos. Porque aquí es lo terrible. Cuando mi pensamiento es conquistado por mi carne, mis pensamientos empiezan a crear, de acuerdo a estas emociones negativas, sucesos y situaciones que me pasan constantemente y que traen tristeza a mi corazón. No sé si usted lo entendió. Pero cuando la iniquidad toma control de mis emociones conquistan mis pensamientos y mis pensamientos echan a andar dos cosas que yo quiero que usted lo entienda hoy. La Biblia dice en el libro de los Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Así dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Ve usted eso? Cuando mis emociones son conquistadas o manipuladas por mi carne, sucede lo siguiente: mis emociones conquistan mi mente. Mis pensamientos ya están invadidos por emociones que vienen de mi naturaleza pecaminosa. Entonces mis emociones, al conquistar mi mente, me dicen si esto es lo que te va a pasar. Y mi mente lo cree. Porque una de las cosas que tenemos nosotros los seres humanos es que nuestra mente no sabe distinguir entre lo que es real y lo ficticio. No sabe distinguir. Si no, hagamos una prueba. Tenemos tiempo. Use su imaginación en lo siguiente. Vea usted y imagínese un limón amarillito. Córtelo por la mitad. Vea cómo el jugo del limón comienza a caer. Vea cómo las glándulas salivales de nuestra boca se activan. Y no es real. Es solo estoy hablando de un limón jugoso que el jugo corre por mis manos. ¡Aleluya! Vea usted cómo se activan nuestras glándulas salivales y no es real. Solo es una ficción. Eso no está sucediendo. Eso lo está creando usted con su mente. O sea, usted tiene un poder en su mente que puede crear algo que ni siquiera es real. Y su cuerpo lo empieza, hermanos, a sentir. Bueno, cuando usted es invadida por nuestra iniquidad, por estos pecados que viven en nosotros, conquistan mis emociones. Mis emociones conquistan mis pensamientos. Mis pensamientos, hermanos, echan a andar las dos cosas que acabamos de decir. La certeza y la convicción. ¿Qué significa eso? Fe. Lo que significa que mis emociones, al conquistar mi mente se activa en creer lo que estoy sintiendo y eso lo traigo a la realidad. Amén. Usted no sé si lo entendió. Pero vea lo siguiente. ¿Por qué me pasan cosas negativas? ¿Por qué razón me pasan cosas negativas? Porque yo creo esas cosas negativas. Primero, porque mi carne invade mis emociones, las emociones del miedo. Me va a ir mal, me va a ir mal. Muchas veces mis emociones están atadas a mi pasado. Me fue mal en mi pasado. En mi pasado tuve un negocio, mi compañero de negocio me estafó, y quedé con esa sensación negativa. Y cuando en el presente quiero hacer un negocio nuevamente con alguien, tengo miedo de que nuevamente me fallen. Mis experiencias negativas comienzan a invadir mis emociones en el presente. Mis emociones hoy, hermanos amados, conquistan mis pensamientos y comienzo a creer que sí, que nuevamente me va a ir mal. Mire, ni siquiera hemos hecho un negocio. Ni siquiera hemos invertido nada. Ya estoy creyendo que sí me va a ir mal porque me fue mal en el pasado. Y lo que estoy haciendo es activar mis pensamientos de fe. Y nuevamente me va mal. Aquí está la respuesta. Porque muchos cristianos
viven constantemente creando situaciones negativas en su propia vida. No es porque Dios los haga pasar por situaciones, sino es porque sus emociones están invadiendo sus pensamientos y a través de sus propios pensamientos están creando realidades que nunca debieron vivir. Amén. Entonces tenga usted presente lo siguiente: mi carne está invadida por la iniquidad. La iniquidad son tendencia hacia lo malo, hacia no solamente el pecado, a todo lo negativo, a todo lo trágico, a todo lo más terrible. Amén. Y cuando mi iniquidad conquista mis emociones, tales como el miedo, tengo miedo a fallar en esta relación. Tengo miedo a que mi hija o mi hijo se desvíe de camino. Tengo miedo que en este trabajo no me va a ir bien. Mire, todavía ni siquiera voy al trabajo, ya tengo miedo de que me van a despedir en alguna situación. Entonces, todas estas emociones, al invadir nuestra mente, hacen que nuestra mente comience a actuar en pensamientos negativos, creando situaciones de las cuales nunca debí vivir ni pasar. Amén. Amén. Escúcheme usted, ¿qué es libre albedrío para usted? Libre albedrío significa libertad de tomar tus propias decisiones. Cuando Dios te creó con esta libertad. Tú decides cómo vas a vivir en esta vida. Tú decides si vives una vida de victorias o vives una vida en derrota. Dios nos entregó el poder para crear nuestro propio destino. Amén. No es que Dios esté decidiendo que hoy día me vaya mal y mañana me vaya bien. No, Él me entregó las herramientas que muchas veces yo la he despreciado por causa de pensamientos religiosos. Porque nosotros, como buenos evangélicos, hemos pensado que Dios está todos los días decidiendo qué va a hacer contigo. A ver, mañana es sábado, mañana es domingo. Miren ya. Gloria a Dios. Mañana domingo, dice Dios. A ver, ¿qué podríamos hacer con la vida de Marcela? Que le vaya mal, dice Dios. No, y el lunes, ¿y cómo le va a ir el lunes? Bueno, el lunes que le vaya más o menos. Dios no hace eso. Amén. No decide todos los días cómo te va a ir. Dios lo que hizo fue entregarte el poder a ti para que tú decidas cómo te va a ir en esta vida. Amén. 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 Ahora, estos temas que estamos tocando hoy, que está basado también en la ciencia. La ciencia nos ayuda mucho a entender cómo opera nuestra mente. Nuestra mente es un mundo desconocido para muchos de nosotros. Tema con miedo donde los cristianos no queremos meternos porque decimos no es posible escudriñar la mente del ser humano. Pero la verdad es que nuestra mente es la que está causando muchas de las situaciones que tú estás viviendo. Porque tus pensamientos son poderosos para crear tus propias realidades. Es como pienses, es como te va a ir. Como pienses es lo que vas a crear. Si tú tienes pensamientos negativos y catastróficos, donde siempre te va a ir mal, antes que sucedan las cosas, ya tú dices, me va a ir mal. No puedes esperar que te vaya bien. Amén. Entonces nosotros tenemos que comenzar, primero ante todo, a entender que mi iniquidad, que le sirve al diablo, mi humanidad, mi carne, está ligada a Satanás, me guste o no me guste. Por esa razón, cuando el Señor trajo, hermano, el mensaje de que somos seres espirituales, todo cambió en nosotros. Porque hemos entendido que si bien mi carne, hermanos amados, por causa del pecado, estaba vendida al diablo, mi ser espiritual es perfecto. Mi ser espiritual está hecho de la misma esencia del Padre. Y lo único que debo hacer es aceptar que eso es una realidad. Lograr entender que el que vive en mí es más poderoso que el que vive allá afuera. Amén. Amén. Aleluya. Cuando tú empiezas a empoderarte con esa palabra, logras entender que dentro de ti vive un ser poderosísimo. Tan poderoso que el diablo ha luchado durante toda la existencia de la raza humana
para que el ser humano no lo acepte. Ha luchado desde que Adán pecó para que el ser humano no acepte que es una persona espiritual. Ha hecho que la espiritualidad se ponga tan lejana de nosotros que luchemos todos los días por alcanzar algo que ya somos. Ya somos seres espirituales. Dentro de nosotros habita, hermanos, la Viviana espiritual, el Luis espiritual, el Maximiliano espiritual, pero tiene una carne, tiene un cuerpo que está infectado por el poder del pecado. Y el apóstol Pablo en su palabra dice: hoy, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Ve usted que Pablo cita en esta frase, cita un castigo que se hacía para los asesinos en el Imperio Romano. Cuando una persona le quitaba la vida a otro, tomaban el cadáver, lo desnudaban, y al asesino también lo desnudaban y le amarraban el cadáver al asesino. Y él tenía que caminar con el cadáver amarrado. ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Este mismo cuerpo muerto, al descomponerse, iba infectando al asesino. Y al final, el mismo muerto que mató a este hombre lo terminaba de matar a él. Ese era el castigo. Entonces, cuando Pablo dice: ¿quién me libra de este cuerpo de muerte?, está refiriéndose a ese castigo, a eso que producía el Imperio Romano. Pero Pablo también se refiere a su carne. ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar de mi naturaleza humana caída, de esta carne que fue vendida al diablo por Adán y Eva? ¿Quién me libra de ese cuerpo de muerte? Y ese es el problema que tenemos nosotros. Tenemos una humanidad que lucha todos los días por conquistar tu mente, para que tú hagas la voluntad del diablo. Cuando conquista tu mente es por primero ante todo pasó por tus emociones. Todos somos seres emocionales. Amén. Tenemos emociones, lloramos, tenemos tristeza, nos reímos, amamos. Amén. Aunque esto es muy malo, pero también hay personas que odian con mucha rapidez. Y esas emociones son las que hacen que nuestra mente se conduzca como se está conduciendo hoy en día. Y es mis pensamientos los que crean las cosas negativas que me están sucediendo. Amén. Entonces necesitamos entender Romanos 8:5, por favor. Romanos 8:5. Yo creo que usted va a salir hoy día de esta conferencia entendiendo que usted tiene un poder sobre usted que necesita ser cambiado. Y eso se llama pensamientos. Amén. Romanos 8:5. Yo no sé si todavía está pegadito lo que pusieron aquí, ¿verdad? Todavía. Amén. O ya lo perdí por ahí. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ve usted que cuando mi carne conquista mis emociones y mis emociones conquistan mis pensamientos lo único que hace es pensar cosas negativas, cosas malas. Amén. Entonces cuando usted se vea en esto, que usted dice: voy a ir, pero yo sé que me va a ir mal. Yo sé que me va a ir mal. Lo que pasa es que no, a mí nunca me va bien. Siempre me ha costado tanto. Y siempre está preparando usted para lo negativo. Siempre se está preparando para que le pasen cosas negativas. Es para que no me sorprenda, dice la persona. Entonces sí estoy preparado porque sé que me va a ir mal. Como me va a ir mal, me preparo para que no me sorprenda. El grave problema es que estos pensamientos negativos están trabajando para que te vaya mal. Amén. Y ese es el problema. Ese es el grave problema que tienen los cristianos. Los cristianos no logran entender que Dios le entregó un poder que está en su forma de pensar. Tú eres lo que piensas y lo que piensas se crea, aunque no quieras, te guste o no. Tú estás creando todo lo que te está sucediendo. Así como lo bueno, así también lo malo. Amén. Por esa razón tienes que entender lo siguiente. Porque los que son de la carne, los que están atados, los que ya han sido conquistados por el poder de la carne, las tendencias hacia lo malo,
el miedo, los celos, la ira, la contienda, la envidia, la rabia, los que son de la carne, piensan en esas cosas que lo único que hacen es traer amargura, encarcelan tu mente crea estas cosas y tu vida viene a ser terrible. Y nosotros decimos que Satanás, hermanos, se levantó en guerra contra nosotros. El diablo está preocupado por mí, por eso me hace esta guerra. La guerra, dice el Señor, se la da a los mejores guerreros. La verdad es que yo, con mis pensamientos negativos, he echado a perder toda mi vida. Amén. Amén. Ve usted lo siguiente. Cuando una persona, mire, mi carne, vea usted, su carne, su naturaleza, tiene algo en particular, vive siempre en el pasado. Siempre. Su carne vive en el pasado. Usted se recuerda de lo que fue. Mira lo que hice, qué tristeza. Mira cómo vivimos con mi papá y mi mamá. Nacimos de la pobreza. Siempre estamos allá. O en el futuro. En eso sí, pero yo no tengo las capacidades para lograr eso. No, esa casa soñada es tan a la distancia, para mí no es posible. Siempre en el futuro o siempre en el pasado. Tu ser espiritual no vive en el pasado. Tu ser espiritual no vive en el futuro. Tu ser espiritual vive en el hoy presente. Porque Él es de la misma esencia de Dios. Él es eterno. Todo mi ser espiritual no vive sujeto al ayer, vive en el presente eterno del hoy. Hoy es para mi ser espiritual el día en que Dios cambiará mi destino. Aleluya. Hoy. Amén. Mi carne dice, no, yo creo que en algún minuto, en el futuro, Dios hará un milagro en mi vida. No, Dios lo quiere hacer hoy. Amén. Amén. Dios no tiene pasado. Dios no vive en el pasado. Tú sí, tú vives en el pasado. Por eso que te recuerdas cuando tuviste pobre, cuando no tenías nada, cuando a lo mejor, no sé, todo lo negativo que viviste en el pasado. Ahí está tu mente, en el pasado. En esas fallas que tuviste, tu mente te la recuerda. Ahí está. Esas cosas del pasado activan tus emociones. Y esas emociones tienen conquistado tus pensamientos. Y tus pensamientos siempre piensan en negativo porque no has logrado abandonar el pasado. Y nuevamente, lo que viviste en el pasado lo reproduces hoy nuevamente. Y lo vuelves a vivir. Y hoy nuevamente lo vuelves a vivir. Amén. Cuando tus emociones conquistan tu mente, vas a crear, quieras o no quieras, lo negativo que está en tu mente. Gloria a Jesús. Vamos a continuar. Así como la fe es la certeza de lo que se espera, también puede volverse una fuerza destructiva cuando está anclada al miedo o la culpa. Recuerde usted que su mente no sabe distinguir entre lo real o lo ficticio. Si no, vea usted nomás, hermanos amados, cuando le dijeron a una persona, Juan, el jefe te mandó a llamar. ¿Qué pensó Juan? ¿Por qué no podría ser un ascenso? ¿Por qué no podría ser, Juan, te mandaron a buscar, me van a subir el sueldo? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre Juan, te mandaron a llamar? ¿Y qué hace Juan? No, ya me van a despedir. Amén. Así es, amén. Entonces cuando hermanos, nuestra fe está anclada al miedo, está anclada, hermanos, lo primero que hace mi mente es pensar siempre en lo negativo. Siempre en lo negativo. Amén. Entonces, quiero que usted entienda esto. La mente humana, al no diferenciar entre un hecho real y un pensamiento intensamente emocional, reacciona como si todo lo que imagina estuviera ocurriendo hoy. Amén. Amén. Figúrese, todavía ni siquiera Juan va a hablar con el jefe y ya, hermanos, está lleno de tristeza, de preocupación porque lo van a despedir.
Juan todavía no habla con el jefe. Y ya él tiene miedo y está pensando en decir, bueno, si es que fuera así, que me despidieran, tendría que salir mañana a buscar trabajo. Todavía no va a hablar con el jefe, va en el camino, hermanos, a hablar con el jefe. Va de camino a hablar con el jefe. Y cuando va ahí, hermano Juan ya va pensando dónde tirar sus currículum. Bueno, es total, bueno, no, y Juan se envalentona porque dice, bueno, total, me han echado de mejores partes. ¿Cierto? Entonces la mente humana, hermanos, no logra diferenciar entre lo real y lo ficticio. Entiéndalo. Muchos pensamientos, muchas cosas que usted cree que le van a... Que usted dice, ay, mire, ¿qué es lo que me va a pasar? La crisis de pánico, me voy a morir. No. Amén. Ahí está todavía. Amén. Hemos hecho testamento los que hemos sufrido crisis de pánico. Esto repártelo. No, todavía no se muere. Pero ese es el problema, porque la mente no sabe distinguir entre lo real y lo ficticio. Pero lo que sí hace mi mente es activar mi fe, ya sea en lo positivo o en lo negativo. Mi fe no importa lo que yo esté creyendo, mi fe simplemente va a actuar en ir a buscar eso que yo estoy creyendo que me va a ocurrir. Por eso es tan importante entender eso. Entonces la mente humana, al no diferenciar entre un hecho real y un pensamiento intensamente emocional, reacciona como si todo lo que imagina estuviera ocurriendo en tiempo real. Y es allí donde la fe entra en acción. Comienza a materializar eso que creo que es real. Y comienzan a sucederme cosas negativas. Y empiezo a ver cómo comienzan a pasarme cosas. Y el cristiano dice, yo voy a la iglesia, yo oro todos los días, soy una persona justa, ¿por qué me pasan cosas negativas? Y eso es porque mis emociones negativas conquistaron mi mente y pusieron pensamientos negativos. Y estos pensamientos de miedo produjeron lo negativo que hoy estoy viviendo. Amén. Amén. Hay un poder en tu mente, en tus pensamientos. Y ese poder que Dios te entregó para que tú decidas cómo vivir, es el que te está jugando malas pasadas. Por esa razón es tan importante entender que cuando nuestros pensamientos están sujetos hacia mi área espiritual, ve usted que hemos hablado solamente de la intervención de la carne. La intervención de la carne, de la iniquidad en mi mente, hace que mis pensamientos o mis emociones, hermanos, negativas, conquisten mis pensamientos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer Santiago 1:8. Amén. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Amén. Escuche bien usted eso. El pecado no comienza, vamos a hablar del pecado, después vamos a hablar de lo que pasa con nuestro espíritu. El pecado no comienza, ninguna persona que practica el pecado, hermanos amados, comienza con un acto externo, o sea, ay, me tropecé y caí en el pecado, no me di cuenta, no es así. Amén. No es así. Primero nace en un estado de emoción, en una emoción. El placer produce, solamente el placer produce, hermanos, el pecado. Y el pecado, ese placer, que es una emoción, produce una ilusión en mi mente. Ese sentir placentero de querer pecar produce una ilusión, un pensamiento. Amén. Amén. Ay, voy a ir allá y me voy a juntar con los muchachos y después de eso vamos a, no sé, farrearnos algo y ahí. Pero primero nace en tus emociones. ¿Se lo entiende? El pecado no comienza con un acto externo, sino con una emoción que seduce la mente. Por ejemplo, el pecado, más grave que puede haber, el pecado de adulterio. No nace de una casualidad, nace de una emoción.
Amén. Que conquistó mis pensamientos y hizo que mi mente comenzara a imaginar situaciones con esa persona. Entonces, cuando mi mente cuando no logro entender eso, que no es una casualidad que yo haya caído en pecado, es algo que primero pasó por mis emociones. Amén. Primero pasó por acá. Cuando alguien fue y le quitó la vida a alguien por violencia, eso no fue simplemente un acto de casualidad. Primero mi carne, hermanos amados, conquistó mi emoción de la rabia, de la ira. Y esa rabia, hermanos, controló mis pensamientos y mis pensamientos me llevaron a ejecutar lo que ejecuté. ¿Usted lo va entendiendo? Amén. Entonces el pecado no es un acto de casualidad, es algo que sucede porque mi naturaleza humana conquista mis emociones. Gloria al Señor. Amén. El placer que produce el pecado crea ilusión tan poderosa que la mente comienza a buscar forma de justificarla, repetir y mantener ese placer. ¿Usted lo entiende? Amén. El pecado lo que hace, hermanos amados, es tratar de convencer a mi mente, hermanos, y mi mente busca una explicación, una justificación. Y ahí nacen las palabras que soy tan débil. Es que no pude. La verdad es que no me di ni cuenta. Y ahí nacen esas palabras. Esas palabras tratando de justificar algo que hice. Que sé que está mal. Pero trato de buscar cómo me justifico. Pero tuve mucho tiempo para decir no. Mi carne, cuando está seduciendo mis emociones, cuando mis emociones seducen mi mente, hay un lapso. Entonces yo no fui al pecado así como sí. Fui porque, hermanos, mis emociones conquistaron mis pensamientos y en mis pensamientos se crearon placer. Ay, si voy y hago esto, va a producirme placer. Amén. 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 Gloria a Jesús, porque está tan asustado. Amén. Y cuando comienzo a justificar y repetir y me mantengo en ese placer, dejo puertas abiertas para poder ejecutarlo. Amén, hermanos. Puertas abiertas para poder ejecutarlo. Yo tengo problemas con el alcohol, pero yo no voy a dejar a mis amigos. ¿Cómo se te ocurre? No es que yo no quiera dejar a mi amigo. Mi amigo todavía es una puerta abierta para que me invite, mi amigo. ¿Usted está conmigo? Amén. Amén. No, es que yo no quiero romper. No, esas son puertas abiertas. Todas esas cosas me llevan a pensar en volver a pecar. ¿Usted lo entiende? Amén. Ese es el poder de la carne. Ya vamos terminando ya. Téngame paciencia. Santiago 1:14 dice lo siguiente: cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído, dice, o sea que mi concupiscencia, el pecado, me atrae y me seduce. O sea, por eso yo no puedo justificar. El pecado no es solo un acto, es una programación. Estamos programados para pecar. Amén. Estamos programados para hacer lo malo. Y esa programación para hacer lo malo se sostiene con mis emociones distorsionadas. Por eso no basta con pedir perdón o sentir culpa. Es necesario romper el patrón del pecado. ¿Sabes? Cuando yo sigo hablando de la embriaguez, por favor, solo un ejemplo. Cuando yo digo, Señor, perdóname porque mi pecado es de caer siempre en el alcoholismo. Hermanos amados, tengo un patrón en mi vida que me atrae a ese tipo de mal. Entonces tengo que romper patrones. ¿Cuál es eso? Romper con las amistades que me llevan. Amén. 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 Romper con amistades. Tal vez amistades muy buenas, pero yo estoy tratando de cambiar patrones en mi mente. Estoy tratando de buscar nuevas formas de pensar.
necesariamente tenemos que romper patrones en lo profundo, en las emociones, en los pensamientos, mientras no se produzca una verdadera metanoia, cambio de mente. Un cambio de mente directo, un cambio de transformación de nuestra forma de pensar. Mientras eso no suceda, mientras no se cambien los patrones de la mente, no va a poder haber cambios en mi forma de ser. Seguiré siendo el débil. Y con esto ya voy terminando, hermanos. Sé que están cansados. Amén. ¿Están cansados? Descansen. Descansen. Amén. Cuando nuestro ser espiritual, ¿cuántos son espirituales? Levanten su mano. Amén. Eso significa uno aceptar quiénes somos. Cuando nuestro ser espiritual comienza a gobernar, la transformación es verdadera. Ahí se produce un cambio. Se produce un cambio cuando el Espíritu Santo invade nuestras emociones. Estas comienzan a alinearse con el reino. En lugares del miedo, las emociones que comienzan a surgir en un ser espiritual es, hermanos amados, surge paz. Amén. 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 En lugar de la culpa, nace la gratitud. Amén. En vez del odio, comienza a nacer el amor. Amén. Ve usted una cosa. Cuando comienza mi ser espiritual a querer invadir, ya no tengo miedo, tengo paz. Amén. Ya no tengo odio, tengo amor. Entonces, todas estas emociones distintas, diferentes, que son protagonizadas por mi ser espiritual, comienzan a invadir mi mente. Amén. Cualquiera de los dos, ya sea mi carne o mi ser espiritual, va a invadir mis emociones. Y va a invadir mi mente con emociones distintas. Mi carne con el odio, con el miedo, hermanos, con todo lo que usted ya conoce. Y mi ser espiritual, hermanos amados, con paz, con amor, con gratitud. Amén. Cuando eso sucede, cuando mi ser espiritual comienza a invadir mi mente con gratitud, mi mente empieza a ver que todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. Y si Dios me dio lo que tengo, Dios tiene poder para darme más aún todavía. Amén. Y por eso nace gratitud, no miedo. Cuando mi carne invade mis emociones, nace el miedo al que tal vez no voy a alcanzar, no voy a tener. Cuando mi ser espiritual, hermanos, invade mi mente con la emoción de la gratitud, comienza mi mente a crear cosas diferentes. Amén. Sí, aquí está el asunto. ¿Quién está invadiendo tu mente, tus pensamientos? Ahí está el asunto. Gálatas 5:22, por favor. Ya me quedan como 3 horas solamente. Amén. Gloria a Dios. Creo que me voy a quedar con la persona que dijo amén solo. Gloria a Dios. Los demás. Gloria al Señor. Amén. Véalo usted. Dice la Biblia, hermanos, en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, pero el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando estas emociones invaden mi mente comenzará a crear cosas positivas en mi mente, en mi vida. Amén. Apláudanse para el Señor. Entonces depende de eso. ¿Quiere usted cambiar su forma de vivir? Cambie su forma de pensar. ¿Quiere usted crear cosas distintas? Empiece a que tus emociones de tu área espiritual invadan tu mente. Déjate de odiar. El odiar, hermanos amados, no te trae ningún beneficio. Todo lo contrario. Todo lo que tú sientas en tu mente lo atraes hacia ti. Así es. Amén. Todo. Tú eres un imán. Y si tu ser espiritual está tomando control de tu mente, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de gloria, eso también se va a acercar hacia tu vida y por consecuencia hacia lo que está a tu lado. Amén. Aleluya. Amén. Estas emociones que acabamos de leer en Gálatas 5:22, estas emociones a su vez crean pensamientos que reflejan lo eterno.
que reflejan mis pensamientos, hermanos amados, comienzan a reflejar lo que está en el reino. Ahí es donde decimos, hermanos, manifestemos reino. Cuando mis pensamientos están invadidos por estas emociones extraordinarias como el amor, la paz, entonces el reino se hace visible entre nosotros. Amén. Porque yo soy con mi pensamiento, hermanos, que activa mi fe, es el que estoy creando, hermanos, a mi propio beneficio. Estas emociones a su vez crean pensamientos que reflejan lo eterno, lo puro, lo amable, lo verdadero. Tu mente comienza a visualizar lo bueno, lo elevado, lo lleno de vida. Y es ahí donde tu fe, activada por pensamientos sanos, comienzan a traer la realidad del reino hacia tu propia vida. Amén. Gloria al Señor. Por esa razón la Biblia dice que en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo digno de gloria, eso pensar, porque es eso lo que vas a traer hacia tu propia vida. No es el diablo el que echa a perder la vida de los cristianos, es su forma de pensar negativa. Amén. Es su forma de pensar. ¿Has escuchado a cristianos quejándose? Sí, yo a muchos cristianos. Que esto me pasa, que esto es lo que ocurre, que esto es lo que pasó. Muchos cristianos. Y no han arreglado ni siquiera un poco de su vida a través de la queja. Hoy día te muestro un camino diferente, es el camino de la gratitud. Dar gracias a Dios en todo. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Doy gracias a Dios por lo que tengo, por lo que voy a recibir. Vivo en actitud de agradecimiento. Agradezco a Dios por todo. Gracias, Señor, por lo que me diste. Gracias, Señor, por mi familia, por mi vehículo, por mi casa. Eso atrae hacia ti lo que Dios dijo que era tuyo. Amén. El reino se manifiesta a través de la gratitud. El reino, hermanos, se vuelve visible hacia un pensamiento con gratitud. ¿Sabe lo que hacen, hermanos, los pensamientos negativos? Traen hacia nuestra vida negatividad. Y la negatividad nos trae pobreza, nos trae enfermedad, nos trae violencia. La negatividad trae separaciones, rupturas matrimoniales, hijos rebeldes. El pensar en una forma diferente, positiva, el dar gracias por nuestros hijos. Usted está lleno de testimonios de personas que vieron a sus hijos muchas veces llegar en estado de embriaguez a su casa. Y estas mujeres de fe decían, Señor, declaro que es un siervo tuyo. Y después de un tiempo, ese joven sirve al Señor junto a su familia. Eso no es solo un milagro de Dios, también es un milagro de fe de una mujer que creyó en el Señor. Y que, hermanos, que logró entender que el hablar negativo no solucionaba nada. Que lograr hablar positivo cambiaría la historia de su familia. Aleluya, amén. 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 La forma espiritual del reino es mis emociones, mis pensamientos crean realidad. Amén. Mis emociones, mis pensamientos crean realidad. Debo entender una cosa. Debo ser tan inteligente para saber dónde están conectadas. ¿A mi carne o a mi ser espiritual? Si es a mi carne, mis pensamientos y mis emociones serán negativas. Y ellas comenzarán a conquistar lo negativo. Si mis emociones están conectadas a mi ser espiritual, entonces todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de gloria, mis ojos lo van a ver. Yo voy a palpar. Mis hijos van a comer de eso. Yo voy a disfrutar de aquello. Amén. Gloria al Señor. Amén. No podemos vivir por fe si nuestra mente está en tiniebla. Eso es imposible. Amén. Yo vivo por fe, dice el hermano, pero su mente está en tiniebla. No digo en pecado, digo en tiniebla, en emociones negativas. Si no, solo míralos. Míralos como son. Solo pone atención. Algunos hasta se duermen en el culto. Míralos. No pueden soñar con más cosas.
No pueden desear más cosas porque su mente colapsó. Hasta ahí llegó. Es un nivel. Ahí estamos. Y lo que Dios ha venido en este tiempo es a romper, no mi corazón, es mi mente. Amén. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es mi mente la que me hace ser como soy. ¿Usted lo entiende? Mi mente. No podemos vivir por fe si nuestra mente está en tiniebla. No podemos manifestar cielos abiertos si nuestras emociones aún están atadas a mi carne. ¿Usted lo entiende? Gloria al Señor. Por último, bueno, tengo mucho más, pero vamos a ir terminando. Si no, me voy a quedar solo con la hermana que dijo amén. Amén. Por favor, Romanos 12:2, y con esto ya termino. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos. Romanos 12:2. Este cambio de pensamientos transformará tu vida. No eres víctima de tus emociones. Eres espíritu creador, un espíritu que crea por Dios para gobernar. Deja de sentir lástima de ti mismo. Deja de victimizarte. Deja de pensar que tú eres, que naciste para morirte como estás. Deja de pensar de esa forma, deja de jugar con tu mente, no permitas que el diablo juegue con tus pensamientos. Párate en un estado de firmeza y dile al diablo que el que te llamó es poderoso para traer cumplimiento a su promesa sobre tu vida y la mía. Amén. El único límite que Dios tiene es tu forma de pensar. No va a pasar por sobre tu forma de pensar. Por eso es que Él nos está hablando tan constantemente, cambia tu forma de pensar. Porque una vez que cambies tu forma de pensar, va a cambiar tu forma de vivir. Y una vez que cambies tu forma de vivir, yo te aseguro que la gloria del Señor caerá sobre ti y sobre toda tu simiente. Y que toda promesa que Dios te haya dado llegará a tu vida, a tu corazón, a tus manos y a tus hijos. Porque no habrá nada que lo pueda detener. Aleluya, escúchame, el diablo no puede detener lo que Dios dijo que era tuyo. No lo puede detener. Si Dios dijo que era tuyo, es tuyo. Lo único que falta es que tú lo creas. Y que tú te levantes y le digas a Satanás que lo tuyo es tuyo. Amén. Y que lo tomas porque es tu herencia. Amén. La herencia, cuando Dios habla de herencia, es porque Él lo hizo posible. No existe nada que pueda cambiar lo que está por herencia. Amén. El cambio de pensamiento va a transformar tu vida. Es lo que Dios está buscando en este tiempo. Cambiar tu vida. Vamos a ver si podemos cantar un corito. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por aquellos que se van a desafiar.